Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, según corresponda. Quisiera saber si me escuchan bien, también si ven bien la pantalla. En unos minutos iniciará el webinar. Mientras tanto, quisiera saber si ya tienen cuenta demo, si tienen cuenta real, si han practicado, si qué tanto conocen de trading o si hasta ahora son principiantes. Me pueden responder en la zona de preguntas y ya en unos minutos iniciaremos con este webinar. Bien, veo que hay algunos, bueno, hay bastantes que hasta ahora están empezando. También veo algunos con cuenta de real. Vale, perfecto. Bien, entonces me voy presentando. Bueno, antes que nada, perdonen un poco mi voz, estoy un poco enferma, así que, bien, antes que nada quería pedirles disculpas por eso. Ahora sí, me presento, yo soy Natalia Ávila, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Em, ya llevo más de 2 años trabajando con el Distrito Financiero. Este es un webinar del Distrito Financiero. Em, Somos una empresa de educación, así que tenemos cursos básico, intermedio y avanzado para pues las diferentes, eh, o bueno, en donde se encuentren cada uno de ustedes según su nivel de trading. También tenemos, bueno, escribimos a diario artículos, tenemos estos webinars que son gratuitos. Entonces, para más información de nosotros nos pueden visitar en nuestra página web www.ldfx.com y al final también les voy a dejar mi correo electrónico y el de mi compañero, que también es el otro analista del distrito, y pues ahí se pueden comunicar con nosotros por si tienen cualquier duda o si quieren, digamos, que hagamos un webinar de algún tema en específico, ¿vale? Ahora sí daremos inicio. Este webinar, o bueno, en estos webinars hemos estado hablando de análisis técnico, digamos que es una serie que hacemos los días lunes a las 8 de la noche hora Nueva York y miércoles al mediodía también hora Nueva York, con la idea de empezar desde lo básico o bueno, ir teniendo en cuenta temas básicos, temas de un nivel intermedio y temas de un nivel avanzado. Hasta ahora estamos iniciando, por así decirlo, así que seguimos como tal en este momento o en el nivel básico. Entonces estamos hablando de análisis técnico. Pero antes de hablar de análisis técnico, para las personas que son nuevas, siempre hacemos esta introducción de qué tipos de análisis existen en los mercados. Entonces existen tres tipos de análisis. Está el análisis técnico, el fundamental y eh, el estocástico. ¿Listo? ¿Qué pasa? El estocástico es un tipo de análisis ya digamos que un poco más complejo, por si algunos lo intuyeron o bueno, digamos que se dieron cuenta, pues hace referencia a cálculo estocástico. Este tipo de análisis lo utilizan sobre todo ya pues las grandes instituciones financieras, entonces los bancos, los hedge funds, los digamos que, pues sí, estas instituciones, estos leones, o a los que normalmente conocemos como los leones del mercado. ¿Listo? Para una persona retail, para una persona que es un trader retail, un trader al por menor, es decir, pues todos nosotros pequeñitos, que pues sus cuentas son pequeñas, que estamos haciendo trading eh, en solitario, más que todo, digamos que no es común que pues personas, digamos que ajenas al sistema financiero, pues ya como tal vayan a pertenecer a una institución o algo por el estilo. Entonces digamos que los pequeños pues simplemente
pueden hacer trading de manera pues perfectamente conociendo el análisis técnico y el análisis fundamental. ¿Listo? En el pasado tuvimos un webinar sobre análisis fundamental donde se da una pequeña introducción de qué es análisis fundamental. Digamos que ese no es el tema que nos concierne hoy, sin embargo, pues es importante que exista, perdón, que es importante que sabemos que existe. Eh, es importante tener en cuenta que tanto el análisis técnico como el fundamental como el estocástico tienen fallas, tienen pros, tienen contras, así que digamos que no es como tal que uno sea más que el otro. Anteriormente, estos dos, el análisis técnico y el análisis fundamental, eran vistos como un versus, como pues los que son analistas fundamentales a un lado y los que son técnicos al otro. Sin embargo, digamos que esto ha ido cambiando un poco con los años. También es importante tener en cuenta que el análisis técnico es relativamente nuevo. Porque precisamente pues por el avance tecnológico, digamos que el análisis técnico ha tenido un mayor boom, pero pues realmente este análisis, digamos que se volvió popular más que todo en los 90, ¿listo? Entonces digamos que es bastante nuevo, es bastante joven. Como estudio, no me refiero a que apareció en los 90 como tal, sino que como estudio es considerado más o menos desde los 90. Digamos que esa fue su mejor época en ese sentido. ¿Listo? Entonces, pues sí, ambos tienen fallas, ambos tienen cosas buenas. Otra cosa muy importante que les tengo que decir, el análisis técnico y el análisis fundamental están o existen precisamente para eso, ¿no? Para analizar los mercados. Así que digamos que quiero que se quiten todos esos sesgos de personas o páginas web o bueno, diferentes cuestiones que dicen que el análisis técnico no sirve para nada, que el análisis fundamental no sirve para nada, que si tú eres analista técnico igualmente no eres rentable, eh, porque pues simplemente son sesgos falsos. ¿Qué quiere decir esos sesgos falsos? Pues efectivamente, si yo sé analizar algo, pero no sé hacer nada más allá, pues evidentemente no voy a ser rentable con ese algo. Entonces nosotros siempre hacemos la analogía con primaria y bachillerato, con el colegio. Entonces, pues el análisis técnico y el análisis fundamental es algo así. Pues ustedes aprenden a sumar, a restar, a dividir, a, bueno, hacer diferentes cálculos. Sin embargo, eso no quiere decir que entonces todos seamos científicos o que todos seamos psicólogos o que todos seamos doctores, ¿cierto? Porque pues para eso tenemos que hacer algo más que sería pues una carrera universitaria. Pasa lo mismo en el trading. El análisis o los diferentes tipos de análisis simplemente están para precisamente eso, analizar qué está sucediendo en los mercados, mirar cómo se comportan los diferentes activos. Sin embargo, faltan más componentes en este cálculo, por así decirlo, para que efectivamente yo pueda ser rentable. Entonces, digamos que no es como tal que si ustedes saben todo el análisis técnico van a ser rentables, pero sí es algo que deben saber porque pues es precisamente como el saber sumar, el saber restar, el saber multiplicar, porque si no pues simplemente no van a poder seguir avanzando. ¿Listo? Está mal quedarse ahí o está mal simplemente ignorarlo. Digamos que el análisis técnico o el análisis fundamental o la combinación de los dos es lo que les permite a ustedes establecer sus primeros pasos en este mundo de trading. ¿Listo? Bien, ahora, teniendo en cuenta esto, ahora sí ya digamos que nos vamos a centrar más en el análisis técnico. El análisis técnico es como tal aquel análisis que basa toda la información o que se basa más bien en lo que nos está diciendo el precio. Entonces ya toda la información de ese activo se encuentra en ese precio. Ahora, esto se divide en dos, en un análisis cuantitativo y en un análisis chartista. Aquí voy a hacer un paréntesis que me parece súper importante. Cuando yo estoy hablando de análisis cuantitativo, dentro del análisis técnico, hago referencia a esa parte matemática o lo que se conocen como los indicadores técnicos dentro del análisis técnico, ¿listo? Porque hago este paréntesis que es muy importante porque hay un trading o hay un tipo de trading que se llama trading cuantitativo. Esto no hace referencia a esto. Vale, ¿listo? Entonces, es diferente análisis cuantitativo dentro del análisis técnico y
trading cuantitativo. Pero digamos que hacer trading cuantitativo es un tema, digamos que mucho más avanzado, se requiere un poquito más de conocimientos, de experiencia, etcétera. Lo vamos a ver más adelante en webinars futuros, pero pues por ahora sí quiero que tengan eso en cuenta. O sea, acá estamos hablando del análisis cuantitativo dentro del análisis técnico y no como tal el tipo de trading. Bien, entonces, pues el análisis chartista, también conocido como aquellas, digamos que, o bueno, no conocido, pero el análisis chartista hace referencia a la formación de precios que se ha vuelto popular últimamente, el decir estrategias de price action. Price action es básicamente esto, análisis chartista, donde ustedes realmente solamente necesitan el gráfico, poner algunos canales, algunos triángulos, conocer algunas formaciones de velas japonesas, etcétera, sin necesidad ni de indicadores, ni siquiera de noticias realmente, pues para poder hacer su análisis. Ojo, cuando yo digo que pues si es 100% técnico, no le interesa la noticia, no quiere decir que entonces sea una persona desinformada que nunca sabe absolutamente nada. No. Lo que pasa es que a pesar de saber esa noticia, diga, o más bien, conoce el contexto general. Un analista técnico, claro, conoce el contexto general, sabe qué está pasando a nivel político, social, económico, pero no es tan importante para él saber que a las 10 de la mañana se va a publicar X dato, ¿listo? Digamos que no juega con eso. Lo que hace simplemente es conocer eso, tal vez para o no entrar en esas horas o simplemente mirar si ya sus posiciones abiertas se podrían ver afectadas y así determinar si cerrarlas y esperar, etcétera. ¿Listo? Pero digamos que no es como tal el operar con esa noticia, ¿vale? Eso no quiere decir que no estén informados. Claro que están informados. Todos los analistas, ya sea fundamental, técnico, estocástico, tienen que estar informados. ¿Qué está pasando con esos activos financieros? ¿Listo? Bien. Que también es importante a la hora de hablar de análisis técnico que ustedes conozcan la teoría de DAO. Digamos que en el webinar de hoy no vamos a estar hablando de la teoría de DAO, ya hemos hablado de esto en webinars anteriores, los invito a ver nuestro canal de webinars, les va a llegar a sus correos electrónicos nuestro canal de webinars una vez finalice este webinar, así que digamos que pues allí podrán ver esta grabación y pues grabaciones anteriores, pero sí es muy importante que ustedes aprendan esa teoría de DAO porque en Occidente, digamos que la teoría de DAO sentó las bases para el análisis técnico. Digamos que gran parte de lo que entendemos y del estudio como tal del análisis técnico, pues se basa en la teoría de DAO en Occidente, ¿listo? No pasa exactamente lo mismo en todo el mundo, digamos que en este sentido Asia nos tenía un poco más de ventaja. Sin embargo, a nivel general, así ya, bueno, ¿a qué hago referencia cuando digo que nos tenía ventaja? Nos tenía un poco más de ventaja en cuanto al estudio, digamos, de las velas japonesas, en cuanto al estudio del análisis chartista, etcétera, ¿listo? Pero ya como tal, análisis técnico como estudio a nivel mundial, pues sí tiene mucha relación con la teoría de DAO, ¿bien? Entonces también ténganla en cuenta. Ahora, también exponemos esta parte de errores que precisamente es una de las razones por las que hemos empezado con los indicadores técnicos y pues nos parece, digamos que de las cosas más importantes a la hora de aprender análisis técnico es esa parte de análisis cuantitativa, porque a pesar de que existen, o bueno, más bien de que existe mucha información acerca de los diferentes indicadores técnicos, tal vez mucha de esa información genera ciertos sesgos en las personas, sobre todo, digamos, otros webinars donde no se expone como tal el indicador, sino alguna estrategia o, o digamos, bueno, sí, sobre todo en estos. ¿Qué pasa? No estoy en contra de exponer estrategias, no, nada por el estilo. Sin embargo, siento que al principio no se deberían exponer solamente solamente estrategias. ¿Por qué?
porque se va a generar sesgos en las personas. Si ustedes vieron que el indicador X se usaba de X manera en tal estrategia, pues ustedes van a pensar que así siempre se va a usar. O pues por lo general eso es lo que piensa el ser humano. Digamos que eso es normal que pase, nos ha pasado a muchos cuando entramos en este mundo de trading y sobre todo pues a las personas que no tienen ninguna formación, digamos que académica en ese sentido. Que pues el trading especulativo, que es lo que hacemos nosotros, eh, digamos que abre esa posibilidad de que personas que no tengan nada que ver con finanzas, economía o bueno, carreras afín, eh, pues puedan entrar a los mercados. ¿Listo? Esto puede ser malo, puede ser bueno, dependiendo de qué tanto la persona esté preparada efectivamente para entrar a esos mundos. ¿Listo? Entonces, el primer error más común a la hora de hacer trading, y digamos que esto no solamente lo decimos nosotros, esto se han hecho diferentes estudios, digamos MetaQuotes, que es eh, pues la, la empresa que desarrolló MetaTrader 4 y MetaTrader 5 hizo diferentes estudios donde pues empezaba a mirar dentro de todos sus clientes, ellos miraban, ellos son como tal la plataforma de trading, listo, ellos no son un broker, pero pues ellos tienen diferentes brokers y esos brokers a su vez, o están aliados con diferentes brokers y esos brokers a su vez pues tienen clientes. Ellos hicieron un estudio independientemente del broker, de todos esos clientes que se tenía, que tenían acceso a MetaTrader 4 y dentro de uno de sus resultados fue que efectivamente las personas o la gran mayoría de personas que entran a este mundo no conocen nada sobre los indicadores técnicos, no conocen o no saben qué es una estrategia de trading. Más o menos, digamos que logran identificar algunos indicadores, sin embargo, como tal, no es que realmente hayan hecho algún tipo de estudio eh, que les permita realmente crear sus propias conclusiones. ¿Listo? Digamos que dentro de esos estudios que MetaQuotes, bueno, hizo, pues se dio cuenta que efectivamente muchas personas simplemente copiaban a otros o pues entraban, digamos que, pues sí, en terreno enemigo, por así decirlo, porque precisamente estaban entrando a los mercados sin conocer mucho sobre estos. Entonces, digamos que eso es uno de los errores comunes. La gran mayoría de personas llega a tener pérdidas monetarias precisamente por esto. Y digamos que eso también hace que nuestra labor, o digamos que en nuestro mundo como tal, a los financistas, pues nos resulte un poco más difícil el tratar de ampliar, sobre todo digamos en Latinoamérica, incluso también en España pasa mucho, pues los conocimientos de finanzas, porque la mayoría de personas han tenido algún tipo de acercamiento negativo hacia los mercados, ¿listo? Eh, Otro de los errores más comunes es el utilizar múltiples indicadores. Digamos que la idea de hacer trading, muy seguramente a muchos de ustedes les parecía fácil o se las vendieron, que es una manera de conseguir dinero fácil, rápido, que no tienes jefes, que no tienes que trabajar, etcétera. Y precisamente por esta idea, que pues es totalmente errónea, no, esto es una carrera como cualquier otra, es un trabajo como cualquier otro. Claro, tienen ciertas diferencias, pero pues a la hora de la verdad tienes que estudiar, tienes que eh, pues trabajar exactamente, solo que tal vez no en una oficina, sino pues desde tu casa, tal vez, pero pues igual digamos que se requiere el mismo esfuerzo e incluso un poco más. Entonces, esta idea que tal vez nos han vendido, pues ha generado también que muchas personas siempre estén en busca del indicador ideal, de la estrategia ideal, y pues eso conlleva a simplemente utilizar muchos indicadores, comprar el indicador que esta persona me recomendó, comprar el indicador que esta otra persona me recomendó. Entonces, digamos que esos son también errores comunes que no los estoy juzgando a ustedes, normalmente pasa, de hecho, incluso cuando
pues yo estaba estudiando como tal finanzas, pero pues también me pasó porque simplemente quería tratar de acelerar el proceso, después me di cuenta que no había manera de acelerarlo, pero entonces digamos que esto nos pasa a todos. Entonces, eh, entramos y caemos en ese error de utilizar múltiples indicadores, utilizar indicadores que ni siquiera sabemos bien cómo funcionan, pero cómo le funcionó a alguien más, entonces yo también lo quiero. Tampoco realizamos un backtesting, digamos, está comprobado que la gran mayoría de personas, incluso en uno de los estudios de MetaQuotes también, dentro de, digamos, de sus pues de los clientes que sus brokers tenían, el 85%, más del 85% de las personas aseguraban no hacer un backtesting antes de utilizar una estrategia en sus cuentas, ni siquiera en sus cuentas demo ni en sus cuentas reales, ¿listo? Entonces digamos que eso también es un grave problema que digamos que a los grandes traders retail que ya se les considera profesionales, pues digamos que es una de las diferencias o lo que nos diferencia de ellos. Básicamente, no es que ellos sean genios, no es que ellos tengan más dinero que nosotros, bueno, tal vez sí, pero no necesariamente. En un principio tenían más dinero que nosotros, simplemente ellos fueron juiciosos e hicieron un backtesting y nosotros no. ¿Listo? Entonces digamos que de hecho ese es el mayor problema por el que las personas salen de, pues de este mundo. No tener un buen manejo de riesgo, no haber hecho nunca un backtesting, ni siquiera tener una estrategia clara. Precisamente porque, pues, es muy normal que se compren estrategias o que se sigan estrategias de otros o que simplemente realmente no se sepa muy bien cómo se manejan estas estrategias. Otro de los errores es no esperar una confirmación. Digamos que tanto en el análisis técnico como en prácticamente todo, una vez ustedes hagan una estrategia o ya como tal su plan de trading, su sistema de trading, tienen que sí o sí establecer momentos de señales y momentos de confirmación. La gran mayoría de las personas no esperan ese momento de confirmación y se les olvida que es que nosotros somos traders retail. Entonces digamos que aquí aparece algo muy importante, que por esto deberíamos entender la teoría de Dow. Una de las premisas de la teoría de Dow tiene 6 premisas. Entonces, perdón el dibujo, no me dedico a dibujar. No mentiras. Bien, entonces, una de las premisas de la teoría de Dow es que existen diferentes etapas dentro de una tendencia, existen diferentes momentos, ¿listo? Una de esas es esta inicial, que es la fase de acumulación. Bien, la siguiente fase es la que a nosotros como traders retail nos va a interesar más. ¿Por qué? Porque es la fase de participación. Esta fase de aquí es donde el resto de mercado entra. ¿A qué hago referencia con el resto de mercado? Es que aquí en esta fase de acumulación son los grandes, están los leones, esas grandes instituciones que no es que tengan información privilegiada o que estén manipulando los mercados, no. Lo que pasa es que posiblemente sí tengan más información. ¿Por qué? Pues porque son grandes instituciones donde está el área de la mesa de dinero, el área de inversión, el área de economía, el área de riesgo, bueno, diferentes áreas con diferentes, digamos que personas profesionales en finanzas, en economía, que pues realmente saben del mercado, van a tener más, o bueno, digamos que van a intentar capturar la mayor información posible del mercado. En cambio, pues estamos por el otro lado nosotros que no podríamos competir contra ellos porque ni siquiera tenemos el capital que ellos tienen y tampoco tenemos el tiempo y la fuerza laboral que ellos tienen. Nosotros somos nosotros solitos, ¿listo? Entonces, no hay que competir contra ellos. Lo que hay que hacer es aprovecharnos de ellos en una buena manera, digamos que en un buen sentido de la palabra. Y ese sentido positivo es ir, o bueno,
dejar que ellos lleguen a esta fase de acumulación y se mantengan en esa fase de acumulación solitos y ya una vez comience realmente una tendencia, pues nosotros apegarnos a ellas. Recuerden el principio básico de la tendencia es mi amiga, pues básicamente eso nació de aquí, de que en la fase de participación es donde ya hay una tendencia clara y es donde hay más probabilidades de que nosotros los pequeños pues no suframos pérdidas importantes. ¿Por qué? Porque es que aquí ya están todos los grandes, digamos que comprando, en este sentido que es alcista. Pues si nosotros compramos también es mucho más probable que pues se siga manteniendo eso, ¿no? Porque precisamente estamos a favor de los grandes, de lo que están haciendo los grandes. Y hay una última fase que es la fase de distribución. Nosotros ya no llegaríamos a esa fase y de hecho acá es donde digamos que salen del mercado muchas personas eh, o muchos traders retail. ¿Por qué? Esta es la fase donde se ven los últimos picos de esa tendencia alcista, es donde comienzan a entrar gran parte del mercado, no, perdón, de las personas que no tienen nada que ver con, otra vez, con esta parte o con este sector financiero, que no saben mucho de esto, y pues aquí ya los grandes comienzan es a tomar utilidades. ¿Por qué nosotros no deberíamos estar aquí? Porque es que este pico de acá es bastante incierto. Así que nosotros, o digamos que uno de los principios básicos para los traders retail es ser austero y no ser avaro. ¿Listo? Digamos que el principio, o bueno, la idea de austeridad y avaricia, esas dos ideas tienen que estar muy presentes en nuestra vida como traders retail, precisamente porque no podemos empezar a gastar como, o digamos que no nos podemos enloquecer por el dinero. Si no se está empezando a ir bien, eso no quiere decir entonces que podamos retirar todo y gastárnoslo, porque precisamente entonces ya después con qué haríamos trading, ni tampoco entonces ahora vamos a hacer un trading más arriesgado porque es que me está yendo bien y soy genial y mejor dicho voy a volverme millonario. No, siempre hay que ser austero y no hay que ser avaro. ¿Listo? Entonces en esta fase final donde ya todos están cansando, pues nosotros también, o bueno, más bien, si acá los grandes están tomando rentabilidades, utilidades, pues nosotros también deberíamos hacer eso. ¿Qué pasa? Que nosotros las deberíamos tomar antes, precisamente para evitar, digamos que, caídas importantes que normalmente suelen pasar en estos niveles. ¿Listo? Aquí, o bueno, ¿cómo es una manera fácil de identificar esos momentos de distribución? Digamos que esto va a sonar un poco cruel, pero si ustedes leen alguna vez libros de finanzas, o bueno, no sé qué tanta relación tengan con este mundo, hay una frase bastante, bueno, sí, yo diría que es un poco cruel, que dice que cuando las personas del común saben que un activo financiero está dando frutos, es momento de vender. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente esas personas, y ahí es donde se les compara con los corderos o con las ovejas, básicamente esas personas van a ser presas fáciles de esos grandes leones. ¿Por qué? Porque efectivamente algo que los leones compraron a 1, por ejemplo, esto ya está a 20, pues puede ser que eso ya esté caro. Lo que pasa es que, claro, si ustedes ven esta tendencia alcista así hermosa, van a decir, wow, sí, está genial. Y digamos que ustedes no saben nada, pues hay que evitar ser esos corderos. Si yo no sé nada y yo veo una tendencia tan pronunciada, lo normal es que yo intente también comprar para sacar provecho. Pero es que resulta que estos que compraron acá ya van es a querer salir y a tomar esas ganancias, ¿listo? Entonces, por eso que nosotros debemos ser más inteligentes y solamente enfocarnos en esta parte de participación y no ser las ovejas del mercado. Esto pasó, por ejemplo, con el Bitcoin. El Bitcoin ya cuando superó los 15.000, habían personas, bueno, digamos, hasta mi abuelita, que no, ni siquiera entiende bien qué es lo que yo hago para ganarme la vida, me dijo, salió una, salió una moneda rara que le dicen Bitcoin, algo así, y eso está como generando utilidades. Cuando mi abuelita de más de 80 años me dijo eso, yo dije como el Bitcoin va a caer. ¿Por qué?
porque efectivamente después de que las personas que no tienen nada que ver con los mercados, que ni siquiera han visto una plataforma de trading en su vida, que, que a duras penas saben cuánto vale el dólar o cosas así, ese es el momento donde tenemos que decir, toca salir. ¿Qué pasó? Que me pueden decir, no, pero subió desde 15.000, casi llegó a 20.000. Claro, pero si ustedes se dan cuenta, pasó un pico como esto, que ese es el que habla de la distribución. Puede ser un pico grandísimo, pero también conforme, o bueno, ese pico también puede significar una caída aún más grande. Y efectivamente eso pasó. Entonces digamos que ahí ya se veía la teoría de Dow. ¿Qué pasa? Que es que no sabíamos hasta qué punto puede llegar ese pico, pero como un buen trader retail, ya en esos momentos uno tenía que estar, digamos que cambiando el chip. ¿Listo? Eso es como, por eso es que es tan importante conocer la teoría. Bien, y bueno, los otros errores. Bien. Y el último que vamos a nombrar hoy es el de cambiar la estrategia continuamente. Esto es uno de los peores errores. Digamos que eh, se le tiene que dejar respirar a una estrategia, se le tiene que dar la oportunidad. Una estrategia efectivamente podemos decir que es buena o es mala después de haberla analizado en por lo menos 200 entradas. No importa si ustedes hacen trading en gráficos de un día, de 5 minutos, de un minuto, de 15 minutos, no importa. Al menos una estrategia debería tener 200 entradas donde, pues, y para eso es que se hace el backtesting, ¿no? Donde, pues, en esas 200 entradas yo voy a ver si efectivamente esa estrategia está haciendo, o bueno, pues es positiva o es negativa, ¿listo? Y bueno, los otros tres no los vamos a comentar hoy, digamos que esos son más de temas de riesgo que no vamos a estar hablando por este momento, más adelante en webinars futuros hablaremos de eso, ¿vale? Entonces ahora, digamos que si entraremos a hablar como tal de los indicadores técnicos, ya pues en cuestión, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes haya leído o haya estudiado ya como tal sobre análisis técnico, sobre indicadores técnicos, pero digamos que lo importante a la hora de esto es que cuando entramos a los mercados por primera vez y leemos libros sobre indicadores técnicos, etcétera, lo normal es que nos van a aparecer dos clasificaciones. Entonces nos van a poner indicadores técnicos o indicadores overlay y osciladores. Digamos que esa es la clasificación más básica que existe, ¿listo? Ahora, digamos que no es mala, es la clasificación que deberíamos tener en cuenta sí o sí, pues cuando estamos iniciando, pero también existen otras clasificaciones que nos podrían ayudar un poco más. Recuerden que los indicadores técnicos existen con el fin de efectivamente darnos más información, tratar de sacar más información para así saber o tal vez intentar saber qué es bueno a la hora de hacer trading. ¿Listo? Y a la hora de hacer trading, pues con ese activo en específico, ¿no? ¿Qué va a pasar con este activo? No quiere decir que los indicadores técnicos nos vayan a decir el futuro exactamente, ¿no? Pero sí nos podrían ayudar a tal vez intentar conocer un poco mejor qué va a pasar con ese activo. Entonces, Jorge Rivas, antes de iniciar, esta pregunta me parece muy importante. Jorge Rivas me pregunta, ¿qué libro es bueno para empezar y para entender análisis técnico? Eh, y digamos que aquí solo hay una respuesta, no me interesa. Pero sí, al principio este libro es el mejor que pueden tener. Ya se los muestro. Entonces, Análisis técnico de los mercados financieros de John Murphy, digamos que es el libro inicial que sí o sí ustedes deberían aprender para, perdón, deberían
leer para aprender sobre análisis técnico. Es un libro bastante sencillo, es un libro pues muy como para personas que están iniciando hasta ahora en este mundo, entonces digamos que es relativamente fácil de leer, fácil de entender, entonces digamos que se los recomiendo muchísimo por eso. Existen más libros, claro está, pero digamos que esta es la Biblia en ese sentido. Ese es el libro que sí o sí deberíamos aprender y ya después uno va cambiando y va conociendo un poco más de otros libros, pero este es el inicial, ¿listo? Bien, ahora, y de hecho aquí en este libro de Murphy es donde pues nos hacen esa diferencia básica o esta subdivisión básica de los indicadores técnicos, unos overlay y otros osciladores. ¿Qué pasa? Que igualmente existen muchos indicadores técnicos en los mercados, así que conforme ustedes vayan conociendo un poco más y más de estos, pues también van a querer otras clasificaciones. Digamos que esta subdivisión básica va a quedar, pues como su nombre mismo lo dice, pues muy básica, muy... eh, es importante conocerla, sí, es muy importante, pero se va quedando un poco corta, precisamente porque podríamos hacer más categorías. Acá les hemos traído otra que digamos, eh, no la hemos inventado nosotros, también es de un libro. Pero digamos que intenta eh, subdividir un poco más todos esos indicadores técnicos que existen para así intentar reconocer qué tipo de información es la que nos están dando. Existen muchas más subdivisiones, pero digamos que también la idea es que uno mismo incluso pueda llegar a comprender eso, ¿listo? Entonces, se las voy a explicar rápidamente. Aquí, según esta teoría, hay cuatro, donde están los indicadores de tendencia. De estos indicadores de tendencia ya hemos hablado anteriormente en otros webinars. Estos, como su nombre lo dice, pues efectivamente nos dicen o nos indican la tendencia en un activo. ¿Qué pasa con estos indicadores que están atrasados? Sin embargo, son los indicadores que, digamos, yo creería que son los primeros que deberíamos entender plenamente, precisamente porque no sé si les ha pasado, pero muy seguramente ustedes a veces abren una, un gráfico y de hecho eso pasa así uno sea principiante o ya tenga años de experiencia en esto. Uno abre un gráfico y no ve absolutamente nada. Ve, sí, pues ve las velas, pero es como, no veo nada. Entonces digamos que estos indicadores técnicos nos ayudan a descifrar ese por qué no veo nada. Ah, claro, es que hay momentos de lateralidad y yo como ya tengo experiencia, como ya sé cuál es mi tipo de trading, yo no soy buena en momentos de lateralidad. Ah, claro, no veo nada es porque hay una tendencia muy marcada, pero a mí me da miedo apegarme a la tendencia porque qué tal esté llegando a su fin, entonces yo prefiero no hacer trading con una tendencia tan específica. Listo, entonces digamos que es cuestión de todo eso. Uno se va conociendo un poco qué le gusta, qué no le gusta, para qué es bueno, para qué no es bueno. Y estos indicadores nos van a ayudar mucho como para establecer si efectivamente lo que estamos viendo es lo que es correcto o pues para ayudarnos a ver en esos momentos donde quedamos en blanco. ¿Listo? Pero son indicadores atrasados, tengan muy en cuenta eso. Están los indicadores de fuerza, que también su nombre lo dice, nos muestra la fuerza que tiene el movimiento actual, eh, ya sea alcista o bajista. Por lo general, estos indicadores sí tienen, digamos que cierta, o dentro de sus componentes hay una manera de ver si esa fuerza es alcista o bajista, pero lo más importante cuando estamos hablando de estos indicadores es precisamente ver si ese movimiento sí tiene fuerza o no, independientemente si es una tendencia, ya sea alcista o bajista, o incluso pueden ser momentos de lateralidad, porque a pesar de que la lateralidad, digamos que siempre hemos creído que es un rectángulo perfecto, lateralidad o esa falta de tendencia más bien, esos momentos donde no hay tendencia, también pueden ser momentos así, ¿listo? Donde efectivamente ahí ustedes me pueden decir, no, pues es que eso no es un rectángulo normal, pero tampoco es claro qué tendencia es. Eso también es una falta de lateral, una falta de tendencia, ¿listo?
Y pues los indicadores de fuerza también nos pueden decir eso. Tal vez estamos ante una lateralidad volátil. ¿Listo? Están los indicadores cíclicos, que estos son, digamos que indicadores y herramientas de trading. Están como entre esa parte de ser análisis chartista y análisis cuantitativo. En esta clasificación, ojo, y son bastante interesantes porque nos ayudan a ver las fluctuaciones de los precios. Entonces, eh, estos son más como, digamos, el retroceso de Fibonacci, las ondas de Elliott. Entonces, digamos que nos ayudan a determinar hasta dónde podría ir el precio según, pues, cómo ha fluctuado. ¿Listo? Y por último tenemos los indicadores momentum. Hoy vamos a estar hablando de un indicador momentum, el cual es el RSI, que es uno de los indicadores más conocidos junto al MACD, que lo vimos la semana pasada. Pero estos dos indicadores, precisamente por ser tan conocidos, son los indicadores que más o con los que más se cometen equivocaciones, se cometen errores. ¿Listo? Entonces, por eso hoy lo vamos a ver como tal, solo el indicador, sin pensar en cómo voy a ser rico con este indicador, cómo le voy a sacar rentabilidades, sino en serio entendiendo para qué sirve ese indicador. ¿Listo? Estos indicadores momentum, que son conocidos como los osciladores, nos determinan la vitalidad de la tendencia. Bien, entonces digamos que eh, estos nos van a ayudar a determinar un poco mejor en qué momento se está acabando esa fase de acumulación, en qué momento está empezando esa fase de participación y tal vez si estamos llegando a una fase de distribución o si se está acabando una fase de distribución. ¿Listo? Entonces, estos son los que nos ayudan a determinar esa vitalidad. Según esta clasificación, lo ideal sería que las personas combinaran entre 3 y 4 indicadores, uno de cada clasificación. ¿Para qué? Para efectivamente sacar la mayor información posible del gráfico. Solamente un indicador tendencial que me va a ayudar a mirar qué tendencia hay, un indicador de fuerza que me va a ayudar a mirar si estamos en una tendencia alcista, si efectivamente ese movimiento aún tiene fuerza o si ya se está quedando un poco corto, si estamos con, bueno, dentro de ese mismo ejemplo, ¿no? Un indicador momentum donde dice, bueno, sí, el movimiento tiene fuerza, pero están comenzando a haber divergencias, así que tal vez este es el último pico fuerte que va a haber en esta tendencia alcista, y un indicador cíclico que nos ayuda a mirar en caso de haber una corrección, hasta dónde iría esa corrección, o será que esa corrección ya no es tan corrección y efectivamente va a cambiar la tendencia. ¿Listo? Entonces digamos que aquí ya simplemente estaríamos usando máximo 4 indicadores y pues no estaríamos ensuciando tanto el gráfico. Ahora, no quiere decir esto que ustedes no pueden usar más, porque pues claro, puede haber alguna persona entre ustedes, no, pero yo tengo mi estrategia con 10 indicadores y me funciona perfecto. Listo, si les funciona, súper. Pero si ustedes son muy nuevos o si ustedes se han dado cuenta que estrategias con muchos indicadores no les funciona, pues tal vez es que ahí es donde están cometiendo el error. ¿Listo? Recuerden que esto no es perfecto, esto es un arte, hacer trading es un arte, así que no vamos a encontrar la estrategia perfecta, no vamos a encontrar el tipo de trading perfecto, simplemente nos tenemos que ir ajustando. Entonces, si a una persona le sirve tener 10 indicadores, está bien, pero digamos que normalmente eso no pasa, normalmente deberíamos dejar respirar un poco más al gráfico y no ensuciarlo tanto, porque ¿a qué hago referencia con ensuciar? Pues tener tantos indicadores en el gráfico puede hacer que incluso sea difícil de observar el precio del mercado porque ya ni siquiera sabemos dónde están las velas, sino que todo lo tenemos encima de las velas. ¿Listo? Entonces también tengan en cuenta eso. Ahora sí, como ya les dije, hoy vamos a ver un indicador momentum. Sin embargo, quisiera saber si hasta este momento tienen alguna pregunta. Recuerden que siempre me las pueden hacer en el chat de preguntas. eh, o pues al final les voy a dejar mi correo. Bien. Entonces, digamos que primero la parte teórica, la parte que nadie hace, por así decirlo, la parte tediosa.
Entonces fue diseñado por el analista técnico Wilder en 1978, publicado en la revista Commodities. De hecho, nos vamos a dar cuenta que muchos de los indicadores técnicos, digamos que están más o menos en ese rango eh, de tiempo, como en los 80, en los 70, y se popularizan más que todo en los 90. Entonces, recuerden, el análisis técnico es relativamente joven. Eh, el indicador compara movimientos al alza y movimientos a la baja. Es un oscilador. Por lo general, los osciladores funcionan en lateralidades, no tanto en tendencias. Entonces, digamos que aquí vemos una clara diferencia con el oscilador que vimos la semana pasada, que es el MACD, donde digamos que el MACD es la oveja negra de la familia, porque este, más que funcionar en lateralidades, nos funciona más que todo en momentos de tendencia. ¿Listo? Entonces, digamos que a pesar de ser de una misma división, pues acá también vemos que hay algunos indicadores que nos van a funcionar mejor en ciertos momentos del mercado que otros. También muestra la fuerza. Todos los osciladores por lo general muestran la fuerza, solamente que digamos que la clasificación de indicadores técnicos de fuerza pues varían un poco, pero estos también nos ayudan a ver la fuerza de la tendencia, precisamente por lo que nos ayudan a ver la vitalidad de esta. ¿Listo? Aquí les dejo la fórmula. Eh, Nosotros siempre decimos para las personas que son nuevas, la fórmula se la mostramos no porque ustedes lo tengan que hacer, pues realmente todas las plataformas hacen esto por nosotros. No es como que tengamos que calcular realmente el RSI, el MACD, las medias móviles, etcétera. Pero sí es muy importante conocer la fórmula, precisamente porque muy seguramente muchos de ustedes, o bueno, muy seguramente nosotros aquí reunidos, pues no tenemos un mismo sistema de trading, no tenemos las mismas características a la hora de hacer trading, ¿cierto? Entonces, digamos que el trading de Javier va a ser muy diferente al trading de Natalie, ¿listo? ¿Por qué es importante tener esto en cuenta que podría ser, pues, básico? Porque así como Javier puede ser una persona que haga trading en 5 minutos, yo, Natalie, hago trading en un día. Así que así los dos estemos usando exactamente la misma estrategia, o bueno, exactamente los mismos indicadores de medias móviles y RSI, por ejemplo, tal vez los parámetros entre los dos no sean los mismos, precisamente porque estamos usando periodicidades diferentes, ¿listo? Entonces digamos que esa también eso es algo que debemos tener en cuenta. La gran mayoría de indicadores técnicos se hicieron o se establecieron bajo pues el gráfico diario, ¿listo? Entonces digamos que funcionan más, o bueno, no funcionan más. Al momento de desarrollarlos, funcionaban en gráficos grandecitos, en periodicidades grandecitas, ¿listo? Entonces, pues eso hace que tal vez en 5 minutos, un minuto, no funcionen tan bien. Como puede ser que sea independiente de esto y si funcione perfectamente tal y como viene establecido el indicador. Además, también depende del tipo de activo, porque recuerden que todos los activos con los que podemos hacer trading van a pertenecer a diferentes tipos de mercado. Así que también no todos los activos, por más que yo esté mirando por ejemplo, es un ejemplo, no estoy diciendo algo que pase en la vida real. Digamos que el petróleo WT y el eurodólar están alcistas. Puede ser que, o bueno, están laterales, ambos. Puede ser que el RSI en el petróleo funcione muy bien y puede ser que en el euro dólar no funcione tan bien, o puede ser que en ambos funcione muy bien, o puede ser que en ambos no funcione para nada, ¿listo? Entonces, digamos, también tenemos que tener en cuenta eso y por eso es que tenemos que hacer un backtesting, incluso de indicadores solos, sin como tal una estrategia. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ver si efectivamente esos indicadores me funcionan para este tipo de activo y este tipo de mercado. ¿Bien? Y pues conociendo la fórmula solamente de esta manera es que ustedes pueden efectivamente cambiar los parámetros.
En un principio, si ustedes son muy nuevos en trading, no les recomiendo que cambien los parámetros. Así ustedes operen en 5 minutos, 15 minutos, una hora. No se los recomiendo hasta que efectivamente sepan bastante bien cómo se usa el indicador, cuáles son las señales del indicador. eh, y pues efectivamente entiendan que, bueno, este indicador que es el RSI viene con 14 días periodo estándar, digamos que los 14 periodos ahí. Si yo lo cambio a 30, entonces va a pasar esto. Si yo lo cambio a 7, va a pasar esto. Solamente hasta que ustedes puedan efectivamente decir eso, pues deberían cambiarlo. Antes no. ¿Listo? Bueno, para las personas que no lo conocen, así se ve en la gráfica. Ya ahorita vamos a ver ejemplos en el gráfico como tal, pero digamos que lo importante es una manera de diferenciar a los indicadores tendenciales y los indicadores momentum, es que efectivamente los momentum no aparecen sobre el gráfico, o sea, sobre el precio, sino que aparecen por debajo de él. ¿Listo? Aparecen en la parte inferior. Entonces digamos que ahí ya es una diferencia clara. Y ahora sí vamos a ver cómo se utiliza y vamos a ver algunos ejemplos en MetaTrader 4. Bien, entonces, el primer, digamos que la primera manera de utilizarlo es cuando hay cruces. Cuando el RSI cae por debajo de 50, es una señal de venta, y cuando sube, pues por encima del nivel de 50 es una señal de compra. ¿Listo? Entonces vamos a ir a la plataforma. Un momento. ¿Me pueden decir si se ve correctamente la pantalla, por favor? Listo. Gracias por los que me respondieron, que se veía perfectamente. Bien, entonces, aquí estamos en el par libra-dólar en 4 horas. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, en este momento de acá, que les he señalado con estas dos líneas, pues hay una especie de lateralidad, ¿cierto? ¿Sí la ven? Con estas dos líneas horizontales naranjas. En ese momento de lateralidad, pues efectivamente van a haber momentos bajistas, momentos alcistas, y si se fijan bien, los voy a dibujar acá, cuando el indicador supera ese nivel de 50, pues se ve efectivamente un movimiento al alza dentro de la lateralidad. Nuevamente, digamos, en esta segunda línea amarilla, superó, o bueno, pasó por debajo del nivel de 50, pero si se dan cuenta, y ya se los voy a señalar, si se dan cuenta, con este cuadrito azul, nunca se alejó bastante de este nivel del 50 y pues volvió a cruzar al alza y efectivamente vimos que dentro de la lateralidad pues no se llegó hasta el piso, sino que volvimos al techo. Entonces hay algo muy importante. Normalmente en toda lateralidad la zona de la mitad, pues no exactamente la mitad, pero sí van a haber zonas, por lo general la de la mitad, donde se crean niveles de conflicto, donde no son exactamente resistencias o soportes, digamos que no son tan fuertes, pero sí, como estamos en una lateralidad, igual ahí va a haber un momento de debate entre quienes están al mando en ese pequeño momento, si los alcistas o los bajistas. Y pues esa zona de la mitad va a ser o representa exactamente ese cambio entre alcistas y bajistas. Así que digamos que es muy común que pasen estos momentos donde a pesar de que el indicador cruza, realmente nunca hay una confirmación de ese cruce y pues vuelve al nivel anterior. Hasta que, pues digamos, en este punto eh, volvió a caer y efectivamente ahora sí volvimos a un nivel bajista. Y pues donde estamos actualmente, si ustedes se fijan, se está repitiendo ese patrón. Un cruce bajista y actualmente en libra dólar está ocurriendo un posible cruce alcista.
¿Qué pasa? ¿Cuál sería la confirmación de esta señal? Que efectivamente el indicador se aleje de la zona del 50, porque esa zona de 50 básicamente nos está diciendo que hay un perfecto equilibrio entre alcistas y bajistas. Hay un equilibrio entre compradores y vendedores y pues realmente no se sabe quién va a tomar, digamos que, el liderazgo en este par. Entonces, esto es súper interesante porque si ustedes ven, bueno, no sé, digamos que estamos observando pues este indicador, ¿no? Bueno, Humberto nos pregunta que si este indicador funciona mejor en lateralidades. Sí, Humberto. Este indicador nos va a funcionar mucho mejor en lateralidades precisamente para ver esas oscilaciones entre el techo y el piso de una lateralidad. E incluso ya ahorita ya les voy a mostrar un ejemplo porque también nos sirve bastante bien en canales, ya sean canales alcistas o bajistas. Pues digamos que aquí hay, a pesar de haber una tendencia, pues es una especie de lateralidad, así que también nos sirve en esos momentos. Pero entonces volvamos al ejemplo este de la libra dólar. Si nosotros miramos, este es de 4 horas. La libra dólar en estas 4 horas, en esta última flecha, en esta última vela, perdón, ha subido más o menos 30 pips. Entonces, si vemos solamente el gráfico así, podríamos decir, wow, no, claro, está ganando la libra dólar. Y si viéramos solamente el movimiento del precio, tal vez incluso podríamos llegar a pensar que que es un movimiento alcista. Sin embargo, ¿para qué están los indicadores? Para darnos esa información extra. Si ya comenzamos a poner un RSI, comenzamos a ver, bueno, es que acá hay una lateralidad, acá estuvo cerca a la mitad más o menos de esa lateralidad, donde ya antes se habían presentado esos momentos de casi que de soporte. Y pues si efectivamente yo veo esto, pues sí, en estos momentos está ganando la libra, pero en general realmente este par no me está diciendo mucho. Este par está entre alcistas y bajistas, como que la gente no sabe si comprar dólar, si comprar libra. En estas últimas 4 horas, bueno, de hecho pues esta vela no se ha terminado, pero digamos que sí, están ganando los alcistas. Pero realmente eso constituye una tendencia, pues no. Lo que estoy viendo en el gráfico, no. Claro, yo puedo decir, pues es que igual puedo subir 60 pips más, entonces ya puedo comprar, etcétera. Pero digamos que eso ya es otra lógica y acá ya tendría que tener en cuenta manejo de riesgo, manejo de emociones, etcétera. Solamente mirando y analizando el par, realmente, que eso es lo que nos dice el análisis técnico, es decir, realmente aquí hay un equilibrio de fuerzas donde incluso pues no es tan probable, o bueno, no es como que sí o sí el par tenga que llegar hasta la resistencia en 1,2759. Pues como hay un equilibrio de fuerzas, incluso pues el siguiente movimiento podría ser bajista y ya, porque pues efectivamente acá yo no estoy viendo mayor movimiento por parte de los alcistas, mayor fuerza. Digamos que esta lateralidad, de hecho, me está mostrando el RSI que es probable que la lateralidad continúe porque precisamente no hay quien lidere el movimiento en este activo. ¿Listo? Entonces digamos que eso es lo importante a la hora de observar los indicadores. Más allá de pensar, no, entonces voy a comprar o voy a vender, sino que realmente entender qué está sucediendo con el activo y si le podemos sacar provecho, perfecto. Pero no nos tenemos que adelantar a eso. Primero entendámoslos. ¿Listo? Ahora vamos eh, en el otro caso, entonces, la otra manera de utilizarlo es identificando estados de sobrecompra y sobreventa. Todos los osciladores tienen o nos muestran estos estados y con algunos es más fácil de identificar que otros. Digamos, si ustedes van y miran en el canal de webinars con el MACD, no es tan fácil identificarlo, pero con el RSI sí, porque el RSI tiene niveles importantes.
como tal, ya establecidos. Hay algunas personas que los han cambiado, pero nuevamente, si ustedes hacen parte de esas personas que los cambian, no está mal cambiarlos, pero solamente cámbienlos si y solo si ustedes entienden por qué los están cambiando. Bien, entonces está el nivel de 70, 50 y 30. Y aquí quisiera, sí, qué pena. No, es que estaba poniendo la plataforma, quisiera saber si se ve correctamente. Sí, listo, perfecto. Bien, de hecho aquí les voy a mostrar el por qué no necesariamente eh, un oscilador como el RSI es tan bueno, digamos que en momentos de tendencia. Bien, entonces acá tenemos el Standard Poor's semanal. ¿Por qué semanal? Bueno, de hecho quería hacerles el mensual, pero no, yo creo que con el semanal. Sí, el semanal. ¿Por qué el semanal? Desde el 2011, no, incluso antes, desde el 2010, desde el 2008, se veía una tendencia principalmente alcista en los índices estadounidenses después de la crisis. ¿Qué pasa y por qué estos osciladores no nos funcionarían o no nos funcionan tanto en estos momentos donde hay una tendencia, digamos que tan clara? Porque es normal que ocurran varias señales falsas de sobrecompra. Entonces, digamos, si ustedes miran acá donde tengo el cursor, febrero del 2017 ocurrió un nivel de sobrecompra, pero pues efectivamente esto no nos estaba indicando, digamos, que saliéramos a vender inmediatamente o que efectivamente se iba a cambiar la tendencia alcista. Simplemente fue un momento de consolidación de la tendencia y continuamos y continuamos y ya aquí, que era donde quería llegar, a finales del 2017, principios del 2018, cuando se comenzó a ver, digamos que esa tendencia alcista ya estaba llegando a su final, efectivamente aquí comenzamos a ver momentos de sobrecompra, ya se los voy a señalar. Entonces, aquí comenzamos a ver momentos de sobrecompra, sobrecompra, y estos momentos ya en este momento, bueno, estas señales en este momento, digamos que cobraban mayor relevancia precisamente porque efectivamente nos estaban guiando hacia un cambio. ¿Qué pasa? Que si estuviésemos aquí el día, si hoy es, esperen, esta última flecha es, ay, no le veo bien la fecha, 31 de diciembre, pues si estamos en esta flecha, no mentiras, 21 de enero, perdón. Si esta flecha acá es hoy, pues no es tan seguro que pues efectivamente se vaya a cambiar de tendencia, entonces no es tan seguro esa señal del RSI. Entonces digamos que sabemos que funcionó porque ya sabemos qué pasó después, pero digamos que parados en ese día, realmente el RSI no hubiese sido el indicador que más información nos hubiese mostrado. Entonces digamos, combinémoslo con un MACD. Mismo día, y si se dan cuenta, el MACD en cambio llegó a un nivel de sobrecompra importante y aquí se comenzó a ver un cruce entre el histograma y la línea MACD. Entonces digamos que nos están mostrando prácticamente lo mismo, pero si se fijan bien, pues sus señales de sobrecompra pueden generar que efectivamente la información sea mucho más preciada o no. ¿Listo? Entonces digamos que esto no es tan fácil de entender en un principio, por eso yo les digo que se vuelvan muy estrictos a la hora de aprender para qué sirven los indicadores, pero pues si se dan cuenta efectivamente no todos los indicadores funcionan igual.
Entonces, digamos que miren, aquí efectivamente la línea del MACD sobrepasó el histograma, mientras que aquí pues simplemente hubo una caída de nivel, ¿sí? Pero pues es que este nivel seguía siendo alcista, entonces digamos que no era tan claro con el RSI. Bien, entonces es por eso, esa es una de las razones por las que funciona mucho mejor en momentos donde no hay tendencia. Y pues si, ay, perdón, si observamos bien en esta parte final, donde efectivamente desde el 2018 no hay una tendencia establecida en en el, en el Standard Poor's, pues aquí efectivamente el RSI sí cobra mayor relevancia. Digamos que aquí podríamos ver, gracias al RSI, como esa falta de fuerza, de vitalidad de la tendencia alcista, esa falta de momento para los alcistas o los bajistas, y a pesar de que pareciese, o digamos que hay mucho ruido en el gráfico, ya si estamos observando el el indicador RSI, podemos observar mejor, de mejor manera, en qué momentos son los alcistas quienes tienen el poder, en qué momentos son los bajistas, otra vez digamos que acá están los alcistas, acá estamos viendo esta curvatura donde podríamos estar diciendo, esta lateralidad o esta falta de tendencia va a continuar, entonces van a volver a ser bajistas. Y esta señal no es tan clara, o digamos que es igual de ruidosa casi en el MACD. Entonces, si ven que, digamos que aquí el RSI toma un poco más de importancia, es como, es más fácil identificar qué fuerza existe en el momento gracias al RSI. Bueno, ya para terminar, también está pues la fuerza del mercado, pues efectivamente si se ubica entre el 50 y el 70 son alcistas, entre el 50 y el 30 son bajistas, como ya lo estábamos viendo en la explicación anterior. Me preguntan si esta presentación la pueden ver nuevamente, efectivamente, mañana, creo que dura 24 horas, sí, mañana les va a llegar a sus correos esta grabación y también les va a llegar el canal de webinars donde están todos los webinars que hemos hecho, ¿listo? Y por último, pues están las divergencias. eh, donde pues está la divergencia alcista, la divergencia bajista. Vamos a ver unos ejemplos. Mientras pongo la pantalla, me están preguntando que hay algunos que utilizan el IMI a cambio del RSI. Existen diferentes indicadores. Realmente yo no les puedo decir a ustedes qué indicador es mejor porque eso no existe. Digamos, yo hago trading con un compañero, entonces digamos que tenemos una cuenta conjunta, pues claro, evidentemente cada quien hace su trading, pero pues la cuenta es conjunta. Sin embargo, él y yo, o en nuestro trading, nada se parece. Y aún así, pues a los dos nos va bien. Entonces, digamos que yo no les puedo decir, no, utilicen el RSI porque es mejor que el MACD, o que es mejor que el RBI, o es mejor que... No, digamos que eso no está bien. Además, también porque les voy a crear sesgos. Si yo les digo a ustedes, no, es que vean, yo todos los meses gano el 10% de mi cuenta con estos y estos indicadores, ustedes van a decir, ah, listo, si ella lo hace así, pues entonces yo también lo voy a hacer así porque voy a tener esa misma rentabilidad. Esto no funciona así, por eso digamos que recuerden que el trading es un arte y pues todo arte depende del artista, ¿no? Todos van a ser diferentes. Ustedes deberían usar los indicadores con los que más se sientan a gusto. Por ejemplo, a mí el RSI personalmente casi no me agrada. ¿Por qué? No sé. Realmente no hay como no sé, simplemente cuando lo usé no me gustó, pero pues hay personas a las que sí y casi siempre lo usan, yo no, casi nunca lo uso. Eso no quiere decir que el indicador sea malo, eso no quiere decir nada, solamente no hubo ese sentimiento cuando lo usé, por más que lo usaba, siempre digamos que caían errores o simplemente no me servía o bueno, digamos que diferentes temas y por eso casi no lo uso.
pero aún así conozco muchas personas que sí. Hay otro indicador que me gusta bastante, ese es tendencial, que es Alligator. Muchas personas no lo usan, pero a mí personalmente me encanta usarlo. Entonces, digamos que yo no les voy a decir a ustedes, no es que el Alligator es lo mejor. Simplemente cuando yo estaba investigando sobre diferentes indicadores, me gustó. Esto es tan básico como eso. Me gustó, me sentí bien usándolo, así que pues empecé a indagar mucho más de él. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ustedes tienen que hacer trading con algo que les guste. Ustedes le pueden decir a X persona, este es el mejor indicador, no, mira, los va a hacer rentable. E incluso puede ser que sea el indicador estrella que efectivamente les da rentabilidades, pero si a uno no le gusta el indicador, no va a saber en qué momentos usarlos, etcétera, ¿listo? Entonces tengan muy en cuenta eso. Por eso yo intento nunca mostrar mi opinión personal, o si la muestro, digamos, es en este sentido de que es muy personal y que ustedes van a tener sus propios gustos, porque no hay que sesgarlos, no quiero sesgarlos, y también por eso evitamos en estos webinars en particular hacer estrategias como tal, porque pues eso también sería sesgarlos. Y la psicología de trading es muy importante a la hora pues de hacer trading, ¿no? Esa parte de psicológica es muy importante, entonces yo quiero evitar sesgarlos, ¿bien? Pero sí, utilicen todos los indicadores que puedan e intente ver efectivamente con cuál se sienten a gusto. Y muy seguramente con ese, a pesar de que todo el mundo les diga, ay, pero es que ese es un mal indicador, con ese ustedes van a ser rentables. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a ustedes les gusta. Bien, entonces digamos que esa, eso responde tu pregunta, Javier. No hay mejores indicadores, simplemente es con el que uno se sienta más a gusto y uno con ese va a aprenderlo a usar de una mejor manera. Bien. Y ahora ya por último, las divergencias, entonces esto funciona en todos los osciladores igual, simplemente una divergencia es que el precio no corresponde, el movimiento del precio no corresponde al movimiento del indicador, entonces si ustedes dan cuenta acá donde tengo el cursor, eh, acá el precio se mantuvo casi en el mismo nivel y después subió, pero tanto el indicador MACD como el oscilador MACD como el oscilador RSI mostraban cada vez bajos más altos, ¿listo? Mínimos cada vez más altos. Esto sí es algo que todos los osciladores nos van a ayudar. No importa si es MACD, si es RSI, si es porcentaje de William, no importa. Todos los osciladores nos van a ayudar a ver estas divergencias y pues efectivamente, si estamos hablando de los mínimos, entonces la divergencia va a ser alcista. Si estuviésemos hablando de los máximos, la divergencia sería bajista. ¿Listo? Y ya para terminar, les dejo mi correo electrónico. Allí nos pueden contactar, recuérdenlo, si tienen preguntas de este webinar o de otro. Y también Jorge nos pregunta que qué pienso del método Ichimoku, ya que estás aprendiendo este método. El Ichimoku, de hecho, es uno de los indicadores que más me gusta, pero el Ichimoku Kinko-yo es un indicador técnico, así que es un indicador técnico más, es como el RSI, el Alligator, me agrada bastante, suelo usar mucho, si ustedes ven, digamos, en la página del DF, nuestros escritos, suelo usar mucho la nube del Ichimoku, pero como tal, pues funciona como todos los indicadores. Aprenderlo es simplemente aprender a usar el indicador como tal, no diría que es un método, es un indicador técnico. Ya las estrategias y qué tan rentables ustedes lleguen a ser utilizando este indicador depende de otras cosas. Recuerden que esto solamente nos ayuda, el análisis técnico nos ayuda a analizar el mercado, hacia dónde podría ir el mercado ahora. Ya el ser rentable y el hacer una estrategia depende de muchas otras cosas como el manejo de riesgo, el manejo de las emociones, el manejo del dinero. ¿Listo? Entonces es eso. Me gusta mucho ese indicador. De hecho, hicimos un webinar ya de ese indicador, pero pues es como todo lo demás. Son indicadores y depende de qué tan bien te sientas usándolo y de qué tanto lo entiendas. Digamos que el Ichimoku es un indicador un poco más complicado en cuanto a sus parámetros, pero pues sí, funciona bien si uno lo sabe usar, pero pues esto no
saber ningún indicador nos va a garantizar, perdón, el ser rentables. Ya les dije, esto también depende de otros componentes. Es importante saber los análisis, sí, pero también es importante tener en cuenta que hay otros conceptos mucho más importantes para esto. ¿Listo? Entonces, bueno, saludos a todos, saludos a Chile, Perú. Hoy tenemos gran variedad de países de Latinoamérica, eso es bastante interesante. Y bien, nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora. Hasta luego, que tengan buen día.